foi aprovado pelo Congresso Nacional. Не говорил, что... El mundo en una sola mirada. Uno de los mayores tesoros tiene rostro joven. A todos los españoles que hoy han acudido a las urnas. A carnival atmosphere in their own politics. Política internacional con Rafael Briano. Media hora ha pasado de las 11 de la mañana y nosotros comenzamos un nuevo bloque y, como decía la apertura y esa introducción, le damos la bienvenida a nuestro querido Rafael Briano, que está del otro lado en vía telefónica. Rafa, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, todo muy bien. Bueno, un gusto tenerte nuevamente al aire y estamos acá con José, así que queremos saber todo lo que pasa en Brasil, porque por estas horas ha habido muchas novedades. Que no sean los Juegos Olímpicos. Claro, exactamente, aclaremos. Bueno, saludos para José también por ahí, un abrazo. Bueno, igualmente. Bueno, vamos a hablar nuevamente de un capítulo más de la novela brasilera, que tiene mucho rating, y no es Moisés, Claro. sí, sino la destitución de Dilma Rousseff, ¿no? Claro, sí. Desde mayo, que estaba suspendida, el día de ayer el Senado brasilero, por una diferencia bastante importante, 59 votos contra 21, aprobó un informe que dice que es necesario iniciar un juicio político contra la presidenta y, siguiendo el calendario que se propuso la oposición, a fin de mes se estaría sesionando. Si logran 54 votos del Senado, es decir, si tuvieron 59 hace 2 días, es obvio que van a tener 54, claro. Es decir, menos votos dentro de dos semanas. La presidenta Dilma Rousseff será directamente destituida de su cargo y se iniciaría el proceso de juicio político. Este sería el paso siguiente hacia el juicio político y ya la definitiva destitución de Dilma. Exactamente. No queda mucho por hacer más que defenderse, digamos, y que su derecho, ¿no? Tiene un abogado que la representa, se va a defender ella misma también en la sesión por ahí del Senado, cuando sea en su momento, pero como están dadas las cosas políticamente, no hay casi posibilidad, ningún analista plantea que hay posibilidad de que la presidenta no sea destituida, ¿no? Claro. Las dudas vienen por el lado de qué va a pasar, ¿no? Porque Michel Temer, que es el compañero de fórmula que la traicionó al mismo tiempo, tendría que asumir la presidencia ya legítimamente, no interinamente, sino legítimamente, desde ese momento hasta el 1 de enero del 2019. O sea, tiene que completar el mandato actual, digamos. Exactamente, pero casi 3 años. Es muchísimo tiempo, exactamente, claro. Muchísimo tiempo. Y Michel Temer está muy dañado y muy vinculado a casos de corrupción, sobre todo en Lava Jato. No olvidemos que Odebrecht, que es uno de los principales empresarios brasileños, que está condenado a 19 años de prisión porque está demostrado que pagó coimas a distintos partidos, habría mencionado a Michel Temer, que en ese momento era vicepresidente, como uno de los receptores de las coimas. Claro. La clave va a estar, como siempre, en la economía. Si la economía brasileña logra salir de la recesión o no. ¿Y cómo está? ¿Cómo ves que está en el mismo punto la economía brasileña? ¿Está saliendo? ¿No está saliendo? ¿Está empeorando? Mirá, no quiero hacer comparaciones con la situación argentina, pero... Claro. Eso es inevitable. La subida de inversiones y el fin de la recesión parecería ser más complicado de lo que se pensaba, ¿no? Los más optimistas de uno y otro lado de la frontera argentino-brasilera pensaban que dando un par de señales hacia los mercados o pro mercado, la actividad económica iba a encontrar su cauce y terminar la recesión, y todo parece indicar que esto no es que es imposible, sino que es mucho más largo el proceso para llegar a eso que lo que se pensaba. Claro, así que es complicadito el panorama en Brasil, parece todo. Si se complicara la situación política del actual presidente, sucesor de Dilma, ¿podría haber un llamado anticipado de elecciones o esto no está contemplado legalmente, digamos? Habría que reformar la Constitución o hacer creo que el Tribunal Superior de Justicia podría llegar a convocar a elecciones, pero hoy en día, esto es muy dinámico y puede cambiar, sí. Hoy en día
los partidos que están que se opusieron a Dilma Rousseff y que se propusieron destituirla, tienen una alianza táctica de decir, bueno, sigamos con el gobierno de Michel Temer. Claro. Si la situación política y económica empieza a complicarse, ahí algunos de sus aliados dirán, bueno, sacarán cuentas y dirán, me conviene más ir a elecciones anticipadas que seguir en este gobierno que está naufragando. Pero eso tendrá que ver con cada uno con su táctica de sálvese quien pueda. Michel Temer, que fue abucheado por los propios deportistas y también por la gente que estaba en el estadio en Río de Janeiro. Exactamente, es una figura política que no es muy querida, las encuestas de opinión le dan muy mal, tiene una imagen muy negativa, y no puede sacarse encima esta idea de que estuvo conspirando detrás de las sombras, y como decía otras veces, claro. Underwood, Francis Underwood parece un nene de pecho al lado. Claro, sí, uno ve la serie House of Cards y se le viene a la cabeza eso, exactamente. Complicado está entonces el panorama en Brasil, y que seguramente de acá a un tiempo, o sea, hasta que se defina esto, no se va a saber qué va a pasar al respecto con Temer, porque el primer paso es ver qué sucede con Dilma, si se destituye definitivamente o no. Yo creo que cuando salga de escena política Dilma Rousseff, porque si llegan a condenarla, durante 8 años no puede ser elegida para cargos políticos. Bueno, empieza realmente el gobierno Temer, ¿no? De Michel Temer, con todo lo que significa, ¿no? La metáfora no es casual. ¿Este gobierno de Temer puede sostenerse políticamente o no? Porque frente a Dilma era fácil, ¿no? Somos opositores a Dilma, bueno, la criticamos por esto, por tal cosa, pero después hay que gobernar. Claro. Y en ese momento, desde mayo hasta el día de hoy, han pasado 3 meses casi, o más de 3 meses, y el gobierno de Michel Temer no ha hecho pie todavía. Claro. Ahora tiene un poco el entretenimiento de los Juegos Olímpicos, esto también se termina, tiene fecha de terminación, o sea que hay que después gobernar el día a día y levantar un país que está realmente complicado, ¿no? Exactamente, como decía José Mauro, en 60 días ya no hay ni Juegos Olímpicos ni presidencia de Dilma Rousseff. Claro. Y ahí hay que ver realmente cómo gobierna. Ahí a gobernar, claro, exactamente. Rafa, ¿y se había sucedido en alguna otra ocasión este caso como el de Dilma Rousseff, que se había enviado a juicio político, o se quiere enviar a juicio político a un presidente en Brasil? Es interesante, ahí José Mauro me va a corregir. En el año 92, el que era presidente Collor de Mello, fue también enjuiciado y renunció antes de ser destituido, ¿no? Nada que corregir, es correcto. Es así. Exactamente. Pero, y también, si vos te acordás, fue sucedido no por su vicepresidente, sino por el presidente de la Cámara de Senadores, me parece, Itamar Franco. ¿Otro que también lo traicionó? No. En este caso fue una persona muy respetada. Claro. Exactamente, y pudo terminar, porque ese es el antecedente que hay que tener en cuenta. Itamar Franco pudo terminar el mandato de Collor de Mello y no hubo ningún intento de llamar a elecciones anticipadas o destituirlo a él. Vos lo decías recién, Rafa, lo importante y lo diferente respecto del caso actual es que ante la inminencia de un juicio político que era evidentemente adverso, Collor de Mello renuncia. Claro. Entonces facilita de alguna manera, admite al renunciar, admite las acusaciones y facilita de alguna manera la pacificación. Exactamente, cosa que Dilma no va a hacer, porque ella está segura de tener la razón y queda más en evidencia lo que está detrás de esta maniobra política. No es un golpe de Estado, pero es algo bastante similar, y las razones que el informe dice que justifican el juicio político son bastante endebles. Claro, perfecto. Sí, casi por cuestiones más bien administrativas que por otra Exactamente. Que es lo mismo que está prometiendo ahora Michel Temer para que los aliados no se le vayan. Claro. ¿Está? Lo mismo, adelantar partidas presupuestarias y tratar de que no dejen el barco. Claro, perfecto. Bueno, Rafa, te saludamos, te agradecemos como siempre por mandarnos toda la información, en este caso de lo que está sucediendo en Brasil, un tema que ya venimos hablando de hace bastante tiempo, y estás pronto a ser padre nuevamente, ¿no? Sí, la semana que viene, el jueves 18 a las 19 horas, nace Nicolás. Bueno, perfecto. Así que todos estaremos haciendo fuerza para que llegue muy bien Nicolás entonces a nuestra ciudad. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande, Rafa, como siempre. Saludos, chao.
Bueno, así pasaba Rafael Briano, nos contó todo lo que sucede en Brasil por estas horas, con toda la actualidad que tiene que ver con la destitución o el juicio político de la propia expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. ¿Y qué va a pasar con Temer también? Porque eso es otro tema que preocupa a todos los brasileños. Y sobre todo esto tiene mucho, pero mucho que ver con la República Argentina, claro, con la situación de la Argentina, porque ya lo hemos dicho reiteradas veces, la buena parte de la economía exportadora de la Argentina está vinculada al mercado brasileño, particularmente con la cuestión automotriz. Pero si Brasil sigue en recesión, que está así, por ahora los números macroeconómicos dicen eso, le está costando, como explicaba Rafa recién, reactivar la economía. Si Brasil no se reactiva este año o en los primeros meses del año que viene, la Argentina va a sufrir inevitablemente, porque Brasil es el comprador de productos argentinos más importante. Es el primer comprador de todo. Es el primero de toda América y el segundo del mundo después de China. Claro. Es decir, es un mercado que donde no está muy diversificado el mercado argentino exportador, y esa tarea que lleva meses y meses y meses hacerla, mientras tanto demora las posibilidades propias. Tal cual. 20 minutos nos quedan para llegar a las 12 del mediodía, finalizar un nuevo programa de Mañana es Mejor. Nosotros, mientras tanto, tenemos que hacer una nueva pausa porque tenemos temas para seguir hablando. Tenemos, como les decíamos, la columna de cine y de series, nuevas series que van a ustedes enterarse de recomendaciones por Maggie Scrosopi. También por ahí vamos a hablar un poquito del mundo del espectáculo junto a Luli del Piano y ya cerrar un nuevo programa en este previernes, como dijimos en el día de hoy, jueves 11 de agosto. Nosotros vamos escuchando No Te Va a Gustar todo el día. No puedo llorar, no quiero llamar,